Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar espacio de 3 minutos para que más personas puedan conectarse. Comenzamos en un momento. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a estas jornadas de innovación de CIATEC Unidad Jalisco. Agradecemos, como siempre, a todos ustedes su asistencia y participación en este sexto webinar. Y dando seguimiento al programa de estas jornadas de innovación, tengo el gusto de presentarles esta conferencia que lleva como título Uso de equipos de escaneo, sus aplicaciones en la ingeniería inversa y distribución de plantas. Y para darnos la primera parte de esta conferencia, tengo el gusto de presentarles al maestro Iván Juárez Sosa. Él es ingeniero mecánico industrial con maestría en sistemas térmicos. Además, es candidato a doctor en sistemas multifásicos y transferencia de calor. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño y análisis de sistemas térmicos, fluidodinámicos y multifásicos, usando la plataforma ANSI Fluent. Actualmente es encargado de la gerencia de manufactura virtual Lean y CAE-CAD en CIATEC Unidad Querétaro. Para continuar con esta primera parte, les pedimos por favor mantener micrófonos cerrados y en caso de tener alguna pregunta, por favor anotarla en la sección de Q&A. Al finalizar la segunda parte de esta conferencia, vamos a dar lectura a todas sus preguntas. Y con ustedes, el maestro Iván Juárez Sosa. Adelante, maestro, por favor. Gracias, Elvia. Buenas tardes a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Y vamos a dar inicio a esta presentación. Ok. Bueno, buenas tardes nuevamente. Como comentó amablemente Elvia, a mí me toca dar la primera parte de esta
pequeño webinar, ¿sí? De uso de equipos de escaneo, sus aplicaciones en la ingeniería inversa, distribución de plantas, ¿sí? Yo voy a dar la primera parte. Vamos a ir de lo general a lo particular, ¿sí? Vamos a tratar de poner en contexto cómo es que nos ayuda este tipo de equipos de escaneo, ¿sí? Para hacer ingenierías inversas y distribución de plantas con miras a hacer análisis virtuales de procesos de manufactura, ¿sí? Entonces yo voy a ir, como comenté, de lo muy general a lo particular de cómo CIATEC puede apoyar a la industria usando estas tecnologías que están ahora muy emergentes, ¿sí? Al menos en países como México son tecnologías emergentes, en países de primer mundo ya es muy común que se ocupen este tipo de equipos. Entonces, para dar la introducción a esto, sí, mi primera slide, la primera introducción que quiero hacer con ustedes es cómo algo que se llama transformación digital, que está muy de moda ahora, sí, podemos ocupar nosotros temas como manufactura virtual y herramientas CAE como elementos fundamentales para llevar a cabo esta transformación digital. Sí, ahora con la industria 4.0, todas esas tendencias que hay actualmente en la manufactura, sí, en la industria, para automatizar todos los procesos o los procesos que más se pueden automatizar con el fin de optimizar costos, optimizar producciones, sí. Ocupamos mucho lo que es la manufactura virtual y herramientas CAE, sí. Entonces, una definición de lo que es una transformación digital a nivel industrial, ¿sí? Vemos que es la aplicación de capacidades digitales a procesos, ¿sí? Para mejorar la eficiencia, mejorar el valor con el cliente, gestionar recursos, descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos, ¿sí? La definición como tal es muy general, ¿sí? Nos habla de capacidades digitales, ¿ok? Pero ¿qué es una capacidad digital? ¿Sí? ¿Cómo podemos definir una capacidad digital? ¿Sí? Esto es una capacidad digital es muy relativo, ¿sí? Aquí en la parte inferior pongo yo tecnologías claves que se ocupan para lograr transformación digital, ¿sí? Las que están actualmente muy de moda, ¿sí? Como es la computación en nube, la tecnología de la información, plataformas móviles que actualmente ya nos sirven para hacer manufacturas virtual, lo que es el machine learning, tecnologías de inteligencia artificial, realidad aumentada, subrayar realidad virtual, porque es una parte de lo que nosotros hacemos, que más adelante vamos a ver. Internet de las cosas, ¿sí? Estas tecnologías claves que estoy mostrando son las que normalmente una empresa ocuparía para formar una transformación digital, ¿sí? Pero en la actualidad también es cierto que no todas las empresas pueden partir de usar estas tecnologías clave, ¿sí? Hay empresas que se encuentran en un paso más atrás para usar estas tecnologías, ¿sí? Entonces, esto de transformación digital está muy acotado a usar todo esto que acabo de mencionar, pero yo creo que debemos irnos un paso más atrás, ¿sí? Herramientas tan básicas como puede ser el uso de software CAD, CAE, que pequeñas empresas aún no lo tienen, ¿sí? Esto va generando una brecha tecnológica entre la industria, que si no se homogeniza, va a haber empresas que van a ir a un paso más avanzado de lo que otras más pequeñas pudieran avanzar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer en un diagnóstico de transformación digital es cerrar esas pequeñas brechas, ¿sí? Cerrar con los conceptos básicos que pueden traer ciertas empresas que les falte en sus procesos para posteriormente, ahora sí, llevarlos a usar estas tecnologías clave, ¿sí? Dentro de lo que es la transformación digital. Hay un estudio muy interesante, ¿sí? Que aquí muestro, donde dice que en México, sí, y no solo en México, sino a nivel mundial, sí, el 81% de las empresas en México, manufactureras, ya iniciaron algún proceso de transformación digital, alguno, ¿sí? Como comenté hace ratito, puede ser el adoptar tecnologías CAD, CAE, escaneados virtuales, como lo vamos a ver más adelante, o cualquiera de las tecnologías que acabamos de mencionar, sí, ya más avanzadas, ¿sí? Han iniciado algún proceso la adopción de un proceso en su planta, ¿sí? En su industria. Pero es cierto que si uno no tiene cuidado, ¿sí? El 70% de esas iniciativas fracasarán, ¿sí? Según la consultora IDC. ¿Pero por qué fracasan? ¿Sí?
Por eso quiero dar este contexto antes de pasar a la parte técnica. ¿Por qué fracasamos al nosotros querer implementar o adoptar una tecnología que nos permita llevar la manufactura virtual en una transformación digital en nuestra empresa? ¿Por qué fracasamos? Sí, hay 3 aspectos muy importantes que cuando uno va a adoptar o a necesitar una de estas tecnologías para la transformación digital, que debemos tener muy en cuenta, ¿sí? No solamente es agarrar y decir, bueno, yo necesito un equipo de escaneado y ya porque necesito hacer ingeniería inversa de algo. O necesito un software de eventos discretos porque hago producción, ¿sí? O necesito un software CAD/CAE porque hago diseño, ¿sí? No se trata solamente de conocer y comprar y tener, ¿sí? Sino entender el beneficio que podamos tener en la adopción de alguna de esas tecnologías. Y ya si hablamos de tecnologías más avanzadas, ¿sí? Como pueden ser nube de información, inteligencia artificial, machine learning, es todavía más caro la implementación como para que tengamos un fracaso al hacer la inversión en adquirirla, ¿sí? Entonces debemos tener muy en cuenta 3 aspectos muy importantes antes de siquiera pensar en solicitar un servicio, ¿sí? Comprar una tecnología o adaptar la tecnología. Y el primero es que la transformación digital debe concebirse como un viaje, ¿sí? No como un destino final, es decir, como un viaje que desde que lo planeamos, ¿sí? Normalmente nosotros cuando hacemos un viaje, pensamos a dónde vamos a ir, ¿sí? Vemos itinerarios, vemos cuánto nos va a costar hacer ese viaje y ahora sí, iniciamos la jornada, iniciamos nuestro viaje y vamos paso a paso disfrutando, conociendo, aprendiendo, ¿no? Lo mismo pasa con la transformación digital, ¿sí? No es que de la noche a la mañana vayamos a tener ya una respuesta inmediata por el simple hecho de adquirir cierto tipo de software o solicitar cierto tipo de servicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos definido qué es un viaje, debemos entender o tener la capacidad de visualizar que ese viaje tiene 3 ideas, o 3 etapas, perdón. La primera es la etapa de digitalización, ¿sí? La primera etapa donde se digitaliza, se diagnostica, ¿sí? Se entiende lo que se va a adquirir. Posteriormente ya en etapas más avanzadas viene lo que es la automatización y por último la optimización, ¿sí? Entonces, en lo que vamos a ver el día de hoy, en este pequeño webinar, tiene que ver con la primera etapa de ese proceso de digitalización, ¿sí? Vamos a aprender cómo los escáneres, ¿sí? Es una herramienta muy útil que nos ayudan a digitalizar nuestro proceso o un producto, ¿sí? Para posteriormente pasar a otras etapas de madurez más adelante. Entonces, en este pequeño webinar que vamos a compartir con ustedes, vamos a enfocarnos en esta primera etapa de ese viaje, ¿sí? En la digitalización. Y el último, ¿sí? Retomando los 3 puntos que mencioné hace ratito, es que es un hecho, y lo comenté hace rato, que no podemos pasar del 0%, es decir, no tenemos ninguna tecnología en nuestra industria, en nuestra empresa, en nuestra idea, no tenemos nada, y no podemos pasar del 0 al 100% rápida en un solo paso, ¿sí? Y a veces ese es el problema que tenemos en México, en las empresas, sobre todo en las pequeñas, ¿sí? Llega un vendedor, nos dice hasta que hace milagros lo que nos va a vender, lo compramos, no entendemos lo que estamos comprando, lo instalamos y no preparamos a la gente, ¿sí? No les damos la correcta capacitación o simplemente no tenemos las instalaciones adecuadas para que eso fluya, ¿sí? Entonces ahí es de donde viene ese fracaso que hablaba yo hace rato del 70%. Si no diagnosticamos que esto debe hacerse con pasos seguros, que muchas veces necesitamos el acompañamiento de alguien, ¿sí? De alguien que tenga la experiencia, que tenga la capacidad de guiarnos en la adquisición de esas tecnologías para que esto resulte lo más productivo posible, ¿sí? Porque como dice más adelante en la definición del punto 3, ¿sí? Las empresas actualmente necesitan ser espacios híbridos, ¿sí? Donde tengamos la flexibilidad de combinar de forma simple y sencilla los diferentes procesos de trabajo existentes, ¿sí? Todavía tenemos la idea de que automatizar, industrializar o hacer algo digital significa quitar al operador, ya de la noche a la mañana. Y no, tiene que ser un proceso sistemático donde coexistan al inicio el método tradicional con el método digital, ¿sí? Y más adelante vamos a hacer el cambio
100%, sí. Entonces, nosotros en CIATEC, ya enfocándonos más a lo que somos nosotros como CIATEC, como centro de investigación, Centro Público de Investigación, sí, del CONACYT, nosotros, ¿cómo podemos aportar o cómo aportamos a la transformación digital de las empresas? Como amablemente mencionó Elvia, yo estoy en el grupo de la gerencia de manufactura virtual, LINICAT CAE. Sí, nosotros, ya para entrar más en la materia de lo que es el webinar, sí, tenemos 4 grandes grupos de trabajo que tenemos bien identificados en esta gerencia, que es la manufactura virtual, el Lean Manufacturing, el CAT y el CAE. Y ya sé que aquí hay tanto estudiantes como gente de la industria, investigadores, que se han de preguntar, bueno, la manufactura virtual y el Lean Manufacturing, ¿qué tienen que ver con el CAD-CAE? ¿No? Inicialmente, así a simple vista, tú pudieses decir, bueno, una cosa es diseño y la otra cosa es manufactura. ¿Cómo hacen match? ¿Sí? Y de inicio nuestro origen como grupo es que éramos 2 grupos separados, ¿sí? La parte de manufactura virtual y Lean Manufacturing y la parte de CAD-CAE. Pero si ya nosotros profundizamos un poquito más en términos de manufactura virtual, particularmente en análisis de eventos discretos, el analizar eventos discretos con software cae dentro de la categoría del CAE. Sí, porque eso es muy importante a veces. Nosotros, la definición de CAE, ¿sí? En la industria, en la academia, en las escuelas, pensamos que el CAE es solamente un software de elemento finito o de fluidodinámica, ¿sí? Y ahí lo cerramos. Y no es cierto. El CAE es cualquier software que nos ayude a hacer ingeniería. Lo mismo pasa con el CAD. Entonces nosotros, en este grupo de trabajo, ¿sí? En la parte de aportación a las empresas, lo que hacemos es que hacemos una sistematización de todos los procesos de manufactura virtual, del Lean Manufacturing, del CAD-CAE, y ofrecemos un estudio integral, ¿sí? Usando estas herramientas para que las empresas puedan tener ese acompañamiento, ¿sí? En la selección, diagnóstico o implementación de alguna tecnología para que ellos lo puedan adoptar e ir hacia lo que es la transformación digital de las mismas. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Tenemos este pequeño diagrama de flujo, sin donde nosotros no hacemos ninguna actividad sola, no la aislamos, ¿sí? Lo que yo hablaba hace rato. Sí tienes que conocer qué estás haciendo. Entonces, en la manufactura virtual y CAE, ya no puse todas las demás iniciales, se entiende que es la gerencia. Sí. Nosotros tenemos la capacidad de ayudarles a las industrias o incluso a las escuelas, ¿por qué no? Formando a los profesionistas desde las aulas, ¿sí? A lo que es la planeación de la producción y control, hacerles diagnósticos, ¿sí? Usando herramientas de Lean Manufacturing, del Six Sigma, ¿sí? O usando software especializado, por eso digo que hay interrelación con el CAE. Tenemos capacidad también de hacer diagnósticos de manufactura. Aquí es donde normalmente ocupamos la parte de escaneado para hacer el levantamiento digital de las empresas, ¿sí? Y posteriormente hacer los análisis de ciclos de manufactura, igual en la planeación de la producción. Pero también es cierto que la parte de digitalización tecnológica de las empresas tiene que ver mucho con lo que es diseño y análisis de producto, ¿sí? A veces lo dejamos un poco de lado y somos muy dados a decir también que la manufactura digital es solamente los sistemas de producción. Y no es cierto. Sí, actualmente ya no es necesario que tú te sientes en tu mesa con un respirador y hagas diseño. Sí, actualmente ya hay sistemas CAD-CAE, CAM, incluso metiendo la parte de CAM, que nos permiten hacer todo un desarrollo de producto digital. ¿Sí? Todo el proceso, desde el concepto, el modelado, la validación numérica, ¿sí? Pruebas de producción en manufactura aditiva con software especializado o el mismo software CAM para hacer su fabricación en máquinas CNC ya automatizadas. Entonces ya hay un proceso también, no solo de la manufactura, sino del diseño, que podemos meter en lo que es la transformación digital de las empresas. Entonces nosotros lo hemos conjuntado en estos 4 grandes grupos que tenemos aquí, ¿sí? En donde nosotros tenemos la capacidad de poder ofrecer ese servicio a la industria, ¿sí? A llevarlos, guiarlos, asesorarles, ¿sí? En estos temas para que ustedes puedan ya sea adoptar la parte de diseño de una forma digital
o la parte de manufactura o ambas combinadas. ¿Okay? ¿Y cómo lo hemos podido lograr? En nuestro grupo de trabajo, ¿sí? Hemos hecho un pequeño diagrama de flujo, ¿sí? Normalmente, por lo general, las empresas solo eligen una parte. Nosotros tenemos un diagrama de flujo que es el que presento aquí en este slide, donde tenemos una secuencia de eventos que hemos identificado que se da tanto en la parte de manufactura como en la parte de diseño, ¿sí? Entonces, donde la primera parte es el concepto industrial, diseño y concepción industrial de algún proceso o producto, para posteriormente pasar a herramientas CAD/CAE, ¿sí? De validación, vuelvo a lo mismo, de proceso o de producto, pasar a una ingeniería de detalle, ¿sí? O de proceso, hasta entregarle al cliente un proceso o prototipo de lo que él solicita. Sí, entonces nosotros lo que hacemos primero en alguna industria es hacer un diagnóstico, ¿sí? Tenemos ya por ahí un proceso que se está protegiendo a nivel industrial, donde tenemos ya un proceso ya de diagnóstico, donde vamos a tu empresa, ¿sí? Y te hacemos un diagnóstico, ¿sí? Puntual de qué es lo que tienes, qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas para obtener lo que quieres. ¿Sí? Y con base en ese proceso, nosotros identificamos en cuál de estos puntos podemos ofrecerte algún servicio, algún proyecto, alguna asesoría, ¿sí? Y hacemos la intervención en conjunto con la empresa o con el cliente que lo solicite. Sí, hay una nota al pie de la diapositiva, donde nos comenta que cada proyecto o situación industrial tiene diferente tipo de avance o madurez. ¿Sí? Entonces, no es necesario que entremos desde el inicio. ¿Sí? Igual y ya tienes bien identificado tu proceso, bien establecido, y lo que quieres es digitalizarlo para optimizarlo. Bueno, entraríamos en la parte del CAD/CAE de detalle, ¿no? Entonces, hacemos el diagnóstico, vemos qué se necesita y a partir de ahí hacemos la implementación o el análisis o el proyecto que se requiera. ¿Sí? Este es un pequeño diagrama ya más específico de la ejecución de un proyecto, ¿sí? Donde vemos todas las vertientes que podemos tener en la ejecución del mismo. Sí, no es que sea infalible, porque no es cierto, nada es infalible, ¿no? Pero tratamos de mitigar los riesgos por lo que yo hablaba hace ratito. Sí, a veces pasa que tú adquieres la tecnología, modificas el proceso o diseñas el producto y realmente fracasa, ¿sí? No tienes el éxito que esperabas. Entonces nosotros, usando esta metodología que aquí presento, ¿sí? Tratamos de mitigar los posibles errores o defectos que pueda tener tu proceso, producto o tecnología, ¿sí? Partiendo desde el hecho de llevar un acompañamiento muy particular con el cliente, ¿sí? Hacer investigación funcional, hacer definición de problemas, lluvia de ideas, incluso si es posible con los usuarios del proceso del producto. Hacemos toda una conjunción de la información y a partir de ahí vamos tomando los diferentes caminos que vayamos necesitando para hacer la implementación del servicio o producto que tú necesites. Sí, entonces esta metodología tendrá, si acaso, como año y medio que la estamos implementando en el grupo de trabajo y nos ha dado buenos resultados en ambos lados, tanto en la parte del diseño de producto usando tecnologías CAD, CAE, CAM, como en la parte de definición de ingeniería de procesos de manufactura en la parte de Lean Manufacturing. Sí, entonces nos ha ayudado bastante bien para poder identificar la necesidad, dar la solución y posteriormente hacer la implementación. Entonces es una metodología que nos ha funcionado bastante bien. Sí, en esta parte del grupo de trabajo. Y bueno, las presento aquí para que tengan una idea de cómo es que nosotros trabajamos, ¿sí? Ya más adelante, en la segunda parte de esta ponencia, ya nos vamos a enfocar más a lo que es el tema de la digitalización, ¿sí? Ya es un tópico muy específico de todo el proceso que hacemos. ¿Sí? Ya más específicamente nosotros, en el grupo, ¿qué es lo que ofrecemos a la industria actual para hacer la transformación digital de sus procesos? ¿Sí? Ofrecemos 5 grandes productos o servicios, ¿sí? En nuestro grupo de trabajo. El primero es el diseño y desarrollo de productos y servicios usando software CAD/CAM, CAE, ¿sí? Hacemos prototipados 3D, diferentes técnicas y materiales. Ahorita tenemos tecnología de impresión láser en metales y en polímeros. Entonces, tú ya tienes la idea y quieres ver un prototipo funcional, un demostrativo. Hacemos prototipados, ¿sí? O si necesitas hacer la ingeniería inversa,
¿sí? Podemos hacer la digitalización del producto y hacerte un prototipo. Ofrecemos capacitación en ingeniería, ¿sí? Acotación funcional, análisis por método de elemento finito, dinámica de fluidos computacional, lo que yo decía. Si vas a adquirir algún software, ¿sí? Alguna tecnología del CAE, CAD-CAE, necesitas saber qué te va a dar, ¿sí? No solo es primero compro el software y luego veo qué me da, no. Es tener las bases de qué es la capacidad de lo que estás adquiriendo para que tú lo puedas tener bien implementado en tu empresa, ¿no? Con miras a la parte de la digitalización. Como comentaba, también tenemos el análisis CAD-CAE de procesos industriales, lo que son eventos discretos y la parte de manufactura virtual. Ahí tenemos toda la parte de análisis. Y puse en amarilla, subrayado, para que resalte, la parte de ingeniería inversa y recorridos virtuales de plantas de proceso, instalaciones y lugares turísticos. Lo dejé así porque es la segunda parte de esta plática, ¿sí? Entonces es como para hacer el enlace de lo que va a ser la segunda parte con mi compañero que más adelante les va a platicar esa sección. ¿Sí? Entonces nosotros con estos servicios podemos ayudarles a la industria, como comentaba, también impartiendo cursos en escuela, para que puedan tener al menos la primera parte con miras a hacer la transformación digital de sus procesos. ¿Sí? Ayudarles a hacerles el diagnóstico, asesorándoles en lo que les hace falta para que puedan tener al menos la primera parte de digitalización, ¿sí? Bien estandarizados sus productos. Sí, porque como comento, pasa mucho en las pequeñas industrias, ¿no? Las pequeñas industrias, pequeños talleres, pequeños centros de fabricación, de manufactura, a veces, digo, tienen tantas ideas que a veces nos nublamos un poquito, ¿no? Nos nublamos y de ahí viene ese fracaso que hablaba yo hace ratito en el slide anterior. Sí, no hay una secuencia, un buen diagnóstico de lo que se necesita. ¿Cuál es la infraestructura que tenemos para hacer todo ese acompañamiento, ese diagnóstico de lo que es sus procesos de manufactura o de diseño? Bueno, tenemos la parte de digitalización, que es la parte del escaneado, ¿sí? Tenemos equipos manuales, los HandyScam, equipos terrestres ya para procesos industriales, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacer levantamiento virtual de toda una planta, ¿sí? Si antes te llevaba un mes con, no sé, 8 personas hacer el levantamiento de una planta o de una plataforma petrolera, con esos equipos ya terrestres en una semana con 2 personas, podemos hacer todo el trabajo de levantamiento, ¿sí? Para posteriormente pasar a la parte de optimización de proceso, ¿sí? Tenemos la parte de impresión 3D, que lo comentaba hace rato, si necesitas hacer un prototipado rápido de algún proceso o de algún producto. Tenemos máquinas que hacen prototipados en polímeros, en polvo de metales. Y del lado derecho, bueno, toda la plataforma que tenemos de CAD-CAE, ¿sí? Para hacer lo que es el diseño virtual de algún producto, ¿sí? Hasta el prototipado o la fabricación en los talleres de nosotros del producto final. ¿Sí? Tenemos toda la plataforma para ayudarles a hacer todo lo que es la parte de digitalización, de virtualización, de acompañamiento, ¿sí? Y bueno, en esta parte de introducción, antes de pasar a lo que es ya los procesos de digitalización, esto es lo que me toca a mí compartir con ustedes, ¿sí? Y bueno, esta es la presentación que tenía para el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Iván Juárez Sosa por esta interesante ponencia. Para continuar con el tema, tengo el gusto de presentarles al maestro Jorge Adán Romero Guerrero. Él es ingeniero en procesos de manufactura y cuenta con la maestría en manufactura avanzada. Ha participado en más de 30 proyectos, siendo el tema principal la digitalización y simulación de procesos de producción, así como asesor en tesis de maestría en los posgrados de CIATEC. Desde el 2011 ha colaborado en el Departamento de Manufactura Virtual y Lean, CAE en CIATEC. Para continuar también con esta conferencia, les pedimos mantener micrófonos cerrados y anotar todas sus preguntas en la sección de Q&A. Al finalizar esta conferencia, vamos a tener 10 minutos para dar respuesta a sus preguntas. Y con ustedes el maestro Adán Romero. Adelante, por favor, maestro. Bueno, gracias por la presentación y vamos a dar inicio a las diapositivas que tenemos preparadas para ustedes.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta presentación es mostrarles a ustedes cuáles son los equipos y tecnologías más populares en la industria de manufactura o en la que nosotros hemos tenido interacción para poder entender las limitantes y las capacidades de esa herramienta, ¿no? Existen diferentes tipos de escáner y vamos a ver para qué se pueden utilizar y en qué situaciones. Bueno, los escáneres más populares que se han hecho recientemente son los tipos de escaneo láser terrestre. Y digo populares porque ahora sus aplicaciones se utilizan demasiado. Por ejemplo, recientemente vi una inmobiliaria que mostraba las casas con un escáner pequeño que compró, ¿no? Y es una buena opción de cómo se puede usar, ¿no? Enseñarle al cliente por medio de una nube de puntos diferentes tipos de inmuebles para que los tenga a la vista tal como son, no como los tienen en renders o en fotos, ¿no? Etcétera. Bueno, el escáner terrestre funciona de la siguiente manera, como lo tenemos en la imagen 1. Es un aparato que gira 360 grados radialmente y 270 axialmente. El centro del equipo manda un pulso láser hacia una superficie y al chocar contra la superficie regresa al equipo. Entonces, la manera en la que se determina cuál es la posición entre el equipo y el punto o la superficie donde rebotó el pulso láser se determina bajo dos principios, bajo el tiempo de vuelo o el cambio de fase. El principio de un escáner basado en el tiempo de vuelo, como lo tenemos en la figura 2, es la siguiente. Como ya sabemos cuál es la velocidad de la luz, bueno, la aproximada, que son 300.000 kilómetros por segundo, se multiplica esa velocidad por el tiempo en que se tardó la señal en regresar al equipo y se divide entre 2 porque es ida y vuelta. Entonces, bajo eso sabemos la distancia del equipo a la superficie y en base a las posiciones de los rotores del escáner se convierten las coordenadas cartesianas, que diga polares, a coordenadas cartesianas con X, Y, Z. Aunque es muy interesante este principio porque, pues, si se utiliza el principio de la velocidad de la luz, sabemos que se tardaría en 1 metro la luz en 3.3 nanosegundos, ¿no? Recorrer 1 metro. Entonces, ¿qué precisión tienen esos equipos? Bueno, esos equipos tienen una resolución o una precisión más bien de unos 3 a 5 milímetros cada 50 metros. Y esto es porque para que tengamos una resolución de 1 milímetro, el equipo debe tener un sensor con una capacidad de detectar la luz cada 3.33 picosegundos. Entonces, debe ser un sensor muy, muy especial y también por esto los equipos son, pues, caros, ¿no? En comparación con otros escáneres. También tenemos la figura 3 en la que nos muestra un escáner basado en cambio de fase. Este principio es más fácil de explicar. El pulso láser cuando sale del equipo sale con cierta frecuencia. Conforme va recorriendo la distancia hasta llegar a la superficie y rebotar y regresar al equipo, pierde esa frecuencia. Entonces, el principio es que en base a la diferencia de frecuencia determina la distancia entre el equipo y un punto. ¿Cuál es el objetivo de tener esos puntos que les comento? Bueno, con esos puntos se forma una nube de puntos, ¿no? En la figura 4 les muestro un archivo de texto plano en el cual contiene todas las coordenadas que un equipo logra capturar en el momento en el que se hace un escaneo. Tenemos en la parte superior, nos muestra 49.007 puntos, ¿sale? Son los que capturó. Y a partir de ahí nos va mostrando lo que es la coordenada X, Y, Z, la intensidad, es decir, qué tipo de superficie era la que se escaneó. Y tenemos RGB. Con esto nos da una nube de puntos a color. Y todos estos puntitos nos dan una idea de cómo está el sitio en realidad. Por ejemplo, el escáner de cambio de fase puede obtener hasta 1 millón de puntos por segundo. Entonces, llega a haber situaciones en las que tenemos tan buena información que nos es fácil modelar. Y el objetivo de esa nube de puntos es precisamente modelar virtualmente una situación real.
Bueno, otro tipo de escáner es el que se llama basado en la triangulación. Este tiene un principio muy similar. Si vemos en la figura 5, tenemos un láser, un pulso láser que manda hacia una superficie. Aquí tenemos en la figura 6, si nos fijamos, una pieza que tiene unos pequeños puntos. Esos pequeños puntos se llaman targets y esos forman algoritmos que le dan una idea al escáner de dónde está colocada la pieza, sobre todo si la estamos moviendo. Entonces, manda el pulso láser sobre el target, que es normalmente es una superficie reflejante, y tiene 2 cámaras, o incluso hay modernos que tienen 7, 14 cámaras, para detectar el reflejo en el target en base a la posición del láser donde salió el pulso. Tenemos otra tecnología, que es el de luz estructurada. Esta de luz estructurada es uno de los escáneres más baratos que se podría encontrar en base a esta tecnología, porque el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos un proyector, ¿sale? Que va a mandar luz, y tenemos unos patrones de barras verticales que son negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Si nosotros colocamos ese patrón y le ponemos luz sobre una superficie plana, pues las rayas se van a ver totalmente verticales. Horizontales, ¿no? Pero se van a ver perpendiculares entre ellas y paralelas. ¿Qué pasa cuando se refleja sobre una superficie que no es plana? Entonces la luz se desvía y se forman, pues sí, desviaciones de luz sobre la figura, como la que tenemos en la figura 8. Y entonces, en base a esas desviaciones, el software que utiliza el tipo de escáner determina cuál es la curvatura y por lo tanto crea la malla en la pieza. Les comento que estos son los más baratos porque en sí solamente se necesita un proyector, unos patrones, luego son como en hojas de acetatos y 2 o 3 cámaras que estén grabando o tomando fotografías de esa desviación de la luz. También existen escáneres con brazo de medición que son mixtos porque también tienen palpadores y también escanean en base al principio de la luz triangular. Estos generalmente tienen una mejor resolución, que van de 25 a 35 micras, y su desventaja es que pues no es tan cómodo si queremos transportar el escáner a unas situaciones donde no tengamos una base donde colocarlo. Bueno, esas son las principales tecnologías de los escáneres. Ahora vamos a ver cuáles son las características de los mismos, para que después pasemos a los ejemplos en los que los hemos utilizado. Uno es la exactitud, y es la precisión la precisión se refiere a la similitud del objeto real y su copia virtual. ¿Qué tan cercanas son las dimensiones del modelo 3D a las del objeto? Aquí en la figura 10, pues tenemos que están haciendo una medición con un micrómetro, y tenemos la medición hecha en el software de Geomagic, que es uno de los softwares más populares junto con PolishWorks para la ingeniería inversa. Y entonces vemos que nos muestra 29.80 milímetros y la malla poligonal 29.85 milímetros. Una de las cosas cuando nos preguntan cuál es el servicio o cuál es el costo del servicio, pues preguntamos cuál es la precisión que ellos requieren, ¿no? Una precisión menor va a utilizar un equipo diferente, a lo mejor va a usar recursos diferentes como targets o a lo mejor no los va a utilizar, y ahí impacta un poco. Otra cosa es la resolución. Si la precisión es quien mide el grado de perfección del dispositivo, la resolución es la menor distancia posible entre 2 puntos dados dentro de un modelo 3D. Es decir, pudiéramos tomar el diámetro de la moneda y nos pudiera dar una precisión muy cercana a la verdad, pero si utilizamos una diferente resolución, nos va a dar la misma medida, pero en se va a ver una mejor resolución, como por ejemplo es la figura 12, que tiene una resolución de 20 micras, y en la figura izquierda tenemos una resolución de 40 micras. Si miramos a detalle,
pues se observa mejor la de 20 micras, ¿no? ¿Esto en qué impacta? Esto impacta sobre todo en los costos de los lentes y en el volumen de capacidad de escaneo. Si nosotros tenemos una resolución muy pequeña de 20 micras, generalmente vamos a tener un espacio volumétrico de escaneo muy pequeño. Si la resolución es más grande, nuestro espacio volumétrico de escaneo es mayor. También tenemos la velocidad. El tiempo es dinero y por eso también es muy importante tener en cuenta la velocidad de un escáner 3D. Cuando hablamos de velocidad nos referimos a qué tan rápido un escáner 3D puede capturar cualquier objeto. La forma en que se mide la velocidad varía según el tipo de tecnología que se esté utilizando. Por ejemplo, la velocidad de un escáner de 3D de luz estructurada se calcula por la cantidad de fotogramas y la cantidad de puntos capturados por segundo. Algunos escáneres 3D avanzados de luz blanca solo necesitan un segundo para hacer 16 fotogramas y capturar 2 millones de puntos del objeto. Por ejemplo, el de la luz estructurada, si vimos el T-Rex que estaba escaneando, pues realmente solamente es que te tardará como unos 2 segundos en tomar esa imagen, en capturar esa malla de puntos, y si no fue suficiente, giramos un poco la pieza, volvemos a hacer una captura para complementar esa malla. Realmente esa tecnología de luz estructurada es muy rápida a comparación de la tecnología, por ejemplo, de triangulación, en la que tenemos que primero colocar los targets y una vez que los tenemos colocados, empezar a escanear lentamente, porque tampoco nos podemos ir muy rápido porque habría errores de malla. Entonces, tenemos las ventajas entre qué queremos escanear y la velocidad. Por ejemplo, el que mencionaba de escáner láser terrestre tiene una velocidad, bueno, una cantidad de captura de puntos de 1 millón de puntos por segundo. Hay escáneres que también son láser terrestre, que no tienen esa capacidad de puntos, pero a lo mejor no es necesario capturar 1 millón de puntos por segundo, ¿no? Depende mucho de la situación y el lugar que queremos escanear. Y otra es el tamaño del objeto. Debemos de tener en cuenta cuál es el volumen de los objetos a escanear, de qué material están hechos esos objetos y cuán detallados son. Si se planea escanear el 3D en objetos móviles, porque por ejemplo si escaneamos objetos móviles, desgastamos automáticamente la luz estructurada. El mejor escáner 3D para su aplicación dependerá del tamaño del objeto, el material de su superficie y la cantidad de detalles intrincados que desee capturar. Este es un ejemplo en la preparación de la pieza a escanear. Tenemos en la figura 13 una pieza que es de aluminio. Al ser de aluminio, nosotros la capturamos con el escáner de tipo triangulación. Entonces, como es láser en una superficie maquinada de aluminio, pues se imaginarán que la reflexión del láser en la superficie es demasiada y entonces nos mete mucho ruido. Aquí lo que se hace es preparar la pieza. Primero se le pone una ligera capa de óxido de zinc, después se le colocan los talles para poder escanearla. Si se fijan, tenemos los talles distribuidos de una manera aleatoria. Esto es para que no se confunda el algoritmo en cierta parte de la pieza, ¿no? A lo mejor si nosotros la hiciéramos de manera matricial y empezamos en la parte baja de la pieza, el escáner dice, ok, tengo una matriz, por ejemplo, de 3x3, me voy a otro lado donde encuentra una matriz similar de 3x3 y entonces la malla no la va a sobreponer, ¿no? Y esa malla va a estar mal. Siempre se aconseja tener distribuidos los targets de manera aleatoria. Por ejemplo, también cuando se llega a escanear vidrio, tenemos ese error porque el vidrio también refleja demasiada la luz. Entonces, también al momento de realizar cotizaciones, servicios o de preparación de piezas, debemos de saber con qué tipo de material y qué escáner estamos utilizando. En la figura 14 vemos una malla poligonal de la pieza escaneada, de la figura 13, donde ya vemos pues bien detalladas todas las formas para poder proceder a una ingeniería inversa. ¿Pero qué es la ingeniería inversa? Muchos van a decir, y pues tampoco lo voy a negar, que no se ha usado para copiar ciertas cosas, ¿no? Pero pues la ingeniería inversa trata de descifrar un elemento en su mayoría tangible, porque también se puede hacer ingeniería inversa de un software, de una tarjeta electrónica, etcétera, para analizar su composición y funcionamiento de detalle, generalmente para intentar crear, validar, duplicar u optimizar el mismo sin que sea una copia fiel al original y así mejorarlo.
¿Y por qué digo que no siempre es malo? Porque a lo mejor queremos hacer la copia de una pieza que nosotros tenemos, que nosotros hicimos y de la cual ya no tenemos nada de información. Y entonces usamos la ingeniería inversa para sacar esa información y pues ya sea maquinarla, mejorarla, etcétera. ¿Cuáles son los principales usos de la ingeniería inversa? Uno es la copia de piezas inexistentes en el mercado, y aquí ya vamos a pasar a ejemplos donde nosotros hemos usado diferentes usos de la ingeniería inversa y diferentes tecnologías de la misma. Imaginemos una pieza mecanizada importante, la cual sea compleja y muy difícil de medir con herramientas tradicionales, vernier, comparadores de altura, CMM, entre otros, y que además ya no se encuentra en el mercado, ya no tenemos repuestos y nuestra producción está parada. Entonces, gracias al escaneo 3D, podemos obtener la forma de la pieza con sus medidas y utilizar el archivo STL, que es un archivo de estereología, que saquemos para redibujarla en CAD. ¿Y para qué dibujarla? Porque el escaneo no es el fin y no podemos conseguir un modelo fiable de esa pieza sin volverla a dibujar en el software de diseño mecánico en 3D. Como comentaba Iván, si nosotros podemos escanear una pieza y con el archivo STL podemos imprimirla sin hacer la ingeniería inversa en metal, en plástico, etcétera, ¿no? Cuando hacemos la ingeniería inversa, utilizamos esa malla para hacer un dibujo CAD. Aquí tenemos un ejemplo en la figura 15, tenemos una turbina Francis. Esta turbina era de una hidroeléctrica en la cual se inundó, se metieron grandes piedras y pues la mayoría de los álabes, como podemos ver, están rotos. Entonces, ¿cuál era el problema ahí? Pues el problema que no tenían nada de información y no había en el mercado una turbina similar para reemplazarla. Y entonces, ¿qué era más barato, no? Cambiar todo el sistema o hacer la ingeniería inversa de una turbina. Si nos fijamos en la pieza, en la figura 16, del lado izquierdo, vemos que le falta una sección. Esto es porque se llevó a analizar qué material está hecho esta turbina, porque también si nosotros hacemos un buen diseño en 3D y llega a ser funcional, pero el material con el que está hecho no lo es, o a lo mejor pensaron que era tal material, pues de nada va a servir. Entonces es en conjunto con la ingeniería inversa y en este caso fue una prueba destructiva para saber qué tipo de material es. También si nos fijamos en la pieza 16, vemos en medio, en la parte superior, una superficie marcada con óxido de zinc, colocados varios targets, ¿no? Al azar para obtener una malla. Aquí una ventaja de esta turbina, pues es que es simétrica y no fue necesaria escanear toda la pieza para poder obtener el archivo CAD. En este caso, como es una revolución, con solamente tener un álave, y en la figura 17 vemos el centro de la turbina, pues fue suficiente para dibujarlo. Tenemos en la figura 19, la pieza CAD de la turbina Francis, pues totalmente simétrica y lo más cercano a la realidad de lo que estaba físicamente. En la figura 20 vemos una colorimetría comparado la malla contra el archivo CAD. ¿Qué es una comparación? ¿Qué es un reporte de colorimetría? Un reporte de colorimetría lo damos nosotros cuando tenemos en este caso, un archivo CAD y una pieza ya escaneada, ¿no? Depende de la tolerancia, el tipo de colorimetría. En este caso eran 2 milímetros, me parece. La zona de tolerancia que está aceptable dentro del diseño. Y la zona tolerable está dibujada en color verde. Las zonas rojas nos indican que tenemos exceso de material y las zonas azules nos indican que nos falta material. Obviamente no todo va a salir igual, ¿sale? Porque pues es una pieza física que estamos tratando de hacer ideal. Entonces, a excepción que sean piezas maquinadas de mucha precisión, va a salir un reporte de colorimetría totalmente verde. Bueno, también para qué podemos usar el desarrollo, lo usamos para el desarrollo CAD de prototipos elaborados artesanalmente. Cuando se elaboran productos para prototipos con fibra de vidrio, arcilla, etcétera, y son validados por el área de calidad y se necesita obtener información para su producción a gran escala,
se escanea el objeto para poder realizar la ingeniería inversa con el fin de obtener el archivo necesario para mandarlo a maquinar o para realizar su molde. En este caso, vemos un caso que nos tocó de un frente de autobús en el cual pues la empresa no es muy grande y el diseño fue hecho pues básicamente con los gustos del dueño, ¿no? Entonces se le decía al encargado de fibra de vidrio, modifícale aquí, ponle acá, sin tener un proceso de manufactura común, ¿no? Era básicamente a vista y a percepción de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían, ya habían acabado con la parte estética de su pieza, y obviamente su pieza estética pues tenía demasiada pasta, demasiada fibra de vidrio, y ellos lo que querían era ya maquinarlo en serie, ¿no? Pero pues si ya tengo un modelo que me tocó hacer no me acuerdo, creo que hicieron en 3 meses, y cuánto me voy a tardar si quiero hacer 20, ¿no? Entonces, este servicio fue escanear como lo tienen, hacer la ingeniería inversa, y ellos a partir de ahí sacar el molde, y ya con el molde, pues lo hacen en producción, ¿no? En este caso, el cliente requería una precisión de fibra de vidrio, por ser fibra de vidrio de 3 milímetros. Entonces, aquí encajó el tipo de escáner de láser terrestre, pues perfectamente, ¿no? Cumple la precisión y además abarató los costos. ¿Por qué abarató los costos? Porque para realizar el escaneo del frente de este autobús no fueron más que 4 tomas a lo mucho para tener una nube de puntos. Si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, con un brazo faro, como que les mostré anteriormente, pues hubiéramos tenido que colocar el brazo, ajustarlo, escanear y cada tanto irlo moviendo, ¿no? Si lo hubiéramos hecho con un tipo de luz estructurada, pues olvídenlo, porque no sería factible hacer ni la mitad. Y con el de triangulación, que tenemos Handyscan, hubiera sido posible si hubiéramos tenido una resolución de alrededor de unas 60 micras, pero imagínense cuántos targets hubiéramos necesitado para cubrir todo el frente de ese autobús, ¿no? Entonces, era una solución factible, pero no era la óptima. La óptima era con el tipo de escaneo láser terrestre. Obtuvimos la malla, que es el que ven en la figura 21, y en la figura 22 tenemos la colorimetría. Obviamente va a haber zonas que tienen exceso de material y otras que les falta material. Y eso que solamente están viendo el costado. Si viéramos la colorimetría final, se hizo un espejo, porque obviamente tiene que ser simétrico. Y la otra parte, pues no era simétrica en nada, ¿no? Ahí la colorimetría salía totalmente fatal y se entiende porque lo hicieron manualmente. Este otro caso es, por ejemplo, que tocó de la Casa de la Moneda. Envían la malla poligonal de la moneda conmemorativa. Y esto es porque el que hace el diseño, no sé si actualmente todavía lo hace así, pero lo hace en arcilla, lo hace a una escala un poco más grande. Y el objetivo era sacar la pieza CAD para a partir de ahí sacar lo que es el ángulo desde el moldeo y ya se tenga el archivo para poder hacer el troquelado. Y esta es otra manera, ¿no? De una manera artesanal se obtiene una malla, la malla se escanea y a partir de ahí ya se puede hacer el proceso de manufactura. También tenemos el diseño y reparación de piezas. En la operación de piezas por años de trabajo se produce deterioro principalmente en las paredes donde no existe más que contacto, representando principalmente por abolladuras en la superficie de contacto. Tales abolladuras producen errores, disminuyendo la productividad por reproceso y aumentando el desperdicio de material. Para solucionar el problema se aplica ingeniería inversa para reconstruir las zonas de contacto, garantizando estabilidad dimensional y eliminando los defectos existentes. En este caso tenemos un ejemplo que lo hicimos recientemente este año, unas piezas de troquel para una automotriz en las que no tenían información. Si vemos en la figura 25, se observa un desgaste de la misma.
principalmente en la cara superior, que es donde tiene un poco de contacto. Entonces, ¿qué hace? Aquí se utilizó la tecnología de luz estructurada porque son piezas pequeñas y en un gran volumen, ¿no? Entonces, hacerlo con un escáner, por ejemplo, de triangulación, ¿hubiera sido factible? Sí, pero si tienes la tecnología de luz estructurada, pues te va a servir más esa tecnología. Y vemos el final CAD que se entregó. En este caso, pues el cliente quiso que fuera una entrega mixta entre ponme la cara normal, bueno, la cara superior donde hay contacto ideal y las otras caras trata de hacerlas lo más real posible. Entonces, aunque no se puede tomar todas esas imperfecciones, se tomaron esas consideraciones que ya estaban dentro de los alcances del servicio. Este otro fue para unos rodillos cortadores. De hecho, no tiene mucho este servicio que lo hicimos. Fue para una empresa que hace mascarillas, que ahorita pues la demanda es muy grande. Y nos contaron, ¿no?, que ellos tienen la máquina, los rodillos los piden de China, o creo que nunca los habían pedido porque no habían tenido una demanda tan grande. El chiste era que, pues por las situaciones actuales, se les desgastaron las líneas de corte. Entonces, traerlos de China o hacer el contacto de China para que las trajeran era de 6 meses mínimo, me parece, nos había comentado. Y pues en 6 meses a lo mejor ya ni es necesaria tanta demanda. Entonces él dijo, bueno, escanéame. Fueron alrededor de unos 6 rodillos que van a lo largo de todo el proceso para cortar, pegar por vibración, etcétera. Y se hizo el servicio en 2 semanas. En 2 semanas tienen los archivos listos para maquinar. Se maquinaron y pues realmente entraron luego a la línea de producción para las mascarillas, ¿no? Entonces, el que tengas una empresa, por ejemplo, como SIATEC, que tenga estas capacidades, pues te reduce dramáticamente los tiempos de espera a que si pidieras las piezas de China, ¿no? Se tiene la información, se escanea, se hace la ingeniería inversa, se produce y listo. También sirve para verificación dimensional. Otro uso que se le da es medir la pieza escaneada contra el archivo CAD con el fin de comparar donde existen mayores desviaciones entre ellos. Bueno, aquí voy a explicar las imágenes, a lo mejor sea más entendible si lo planteo así. En la figura 31 tenemos una pieza que va a ir para el metro de la Ciudad de México, el cual estaba encargado a la empresa Bombardier. La empresa Bombardier le da el archivo CAD a una empresa que se dedica a hacer piezas de fibra de vidrio y le entrega los planos y le dice, mira, ve, hazme tú esta pieza, ¿no? Entonces, la empresa hace la pieza y le dice a Bombardier, mira, ve, ya está, ¿no? Y entonces Bombardier le dice, bueno, pero yo cómo sé que la pieza que me estás dando CAD se asemeja a los planos que yo te di. Bueno, se hace un reporte de colorimetría en el cual se compara la malla del escaneo que se obtuvo contra el modelo CAD que dio en este caso Bombardier, ¿no? Y se le entrega al final, mira, ve, aquí está el reporte de colorimetría, las zonas, me parece que era de 1 milímetro la tolerancia. En dado caso de que haya zonas críticas en la que la tolerancia no entre, pues se rechaza el producto para la empresa, se vuelve a hacer o se ajusta la tolerancia en las zonas donde había exceso o faltaba material, se arregla, se vuelve a escanear y hasta que entre dentro de la tolerancia, pues Bombardier la acepta, ¿no? Entonces es una manera también de validar que tus productos que mandes a terceros estén dentro de las especificaciones que les pides. También sirve para modelos de simulación de eventos discretos. Bueno, en sí la simulación de eventos discretos es todo un tema en el cual una simulación virtual de flujo de procesos de manufactura, logística o servicios se utiliza para simular el flujo de insumos, productos, transacciones, documentos o cualquier otro proceso discreto. Es decir, nosotros con la simulación de eventos discretos podemos llevar a cabo la simulación de cualquier proceso de manufactura o logístico. ¿Esto cómo se hace? Bueno, nosotros usamos primero el escáner terrestre, dado su capacidad para hacer mediciones en este caso fue una empresa que se dedicaba a hacer
tractocamiones. Y ellos querían que hiciéramos la simulación de eventos discretos para determinar cuál era la mejor combinación de productos que pudieran hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Tienen una gran combinación de productos. Quiero que me hagas la simulación para que si me piden tal cantidad de X producto y tal cantidad de Y producto, por dónde tienen que pasar las piezas para que se hagan en el menor tiempo posible. Bueno, primero necesitamos saber cuáles son las rutas, ¿no?, de proceso, y para eso se utiliza el escáner, en dado caso de que la empresa no tenga planos. Se hace el modelado 3D, como lo tenemos en la figura 35, este se realizó con SolidWorks. Se hicieron algunos ajustes que pues el dueño ya tenía previsto en ciertas áreas, y en la figura 36 tenemos el modelo lógico y físico en DelmiaQuest. DelmiaQuest es un software para simulación de eventos discretos. También existe FlexSim, también Siemens tiene su propio software, ¿no? En sí es otro tema que estaría interesante que lo abordáramos. Y en la figura 37 tenemos los resultados estadísticos, es decir, nosotros tomamos tiempos estándar de cada tipo de proceso, necesitamos un mapa de flujo, esta pieza de dónde sale, a dónde va, quién la trabaja, cuánto se tarda, cuál es la combinación de piezas que se pueden trabajar, para finalmente tener datos estadísticos de nuestro proceso de manufactura. Otro ejemplo, en la figura 38 tenemos la nube de puntos del sector 7 de la refinería Miguel Hidalgo. Esto la puse porque fue un trabajo de colaboración con ingeniería de plantas, en la cual se necesitaba realizar una red contra incendios, y pues la nube de puntos ayuda a que sepas, a que se supiera más bien por dónde se podía pasar cierta tubería, ¿no? Y fue alrededor de una semana, porque, no, un poco más, porque fueron los sectores 3, 4 y 7, y es demasiada información, ¿no? Es demasiada información para que solamente vayas una vez y si no te acuerdas, pues ya ni modo, ¿no? Tienes que hacer otra vez los trámites. Entonces, pues la nube de puntos te ayuda a tener todo el as build de ese sector y poder realizar cualquier revisión, ¿no? Realizar cualquier revisión pues en cualquier momento, ¿no? Y con una fiabilidad muy buena. Como se ha hecho muy popular el uso de las nubes de puntos, han habido más software que ofrecen una visualización de los mismos de manera gratuita. En este caso estamos visualizando la nube de puntos en el software de Cyclone, pero también hay software gratuito como Navisworks Freedom, en el cual si ustedes nada más necesitan la nube de puntos, se hace el escaneo, y ustedes lo pueden visualizar, no es necesario que compren una licencia. En la figura 40 tenemos el complejo de acá al Golfo. Este fue un proyecto interesante porque Pemex, para realizar ese proyecto, pues pide una METIS, y una METIS es una maqueta electrónica tridimensional inteligente, la cual debe tener, uno debe contener la nube de puntos para su visualización y para poder realizar posteriormente el dibujo de las 7 disciplinas de civil, tuberías, eléctrico, etcétera. Esta figura 40, pues a lo mejor nada más ustedes ven una imagen ahí, pero fueron alrededor de 500 tomas con el escáner. El proyecto final pesó más de 1 tera, ¿no? O sea, fue un proyecto muy, muy complejo, muy grande, que se llevó a cabo con un equipo de escáner láser terrestre. Bueno, estas son todas las diapositivas que traje de conceptos que quise a lo mejor no aburrirlos tantos con teoría, sino ejemplos prácticos que hemos hecho en CIATEC con diferentes tipos de tecnologías, con diferentes metodologías, y espero me haya dado a entender correctamente. Agradecemos esta excelente conferencia de los maestros Iván Juárez y del maestro Adán Romero. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Veo que ya hay algunas. Vamos a dar lectura. La primera dice, ¿qué tipos de software recomiendan para la manufactura digital? Sí.
Ok. Creo que está muy abierta la pregunta. Realmente lo que mostró el maestro Iván es muy, muy extenso. Tenemos software desde diseño, tenemos software que utiliza el maestro Iván de simulación de flujos, tenemos software que hace ingeniería inversa, tenemos software que hace simulación de eventos discretos, tenemos mucho software en la gerencia en la que pertenecemos y no sé si nos pudiera aclarar en específico a qué se refiere con manufactura digital o en qué proceso, ¿no? Para que pudiéramos responder puntualmente. Ok, le pedimos a la persona que nos puso esta pregunta, por favor, ampliarla un poquito más. La segunda dice, ¿qué tiempo se lleva el escaneo de una pieza de 30 por 30 por 30 centímetros y qué archivos se entregan para poder posteriormente maquinarla? Ok, una pieza de esas dimensiones estaremos estimando un tiempo con todo y preparación de unas 2 horas a lo mucho, a lo mucho. Depende sobre todo que a lo mejor son 30 por 30 por 30 centímetros, pero a lo mejor tiene demasiados detalles, ¿no? Y entonces necesitamos un poco más de tiempo para adquirir este tipo de detalles, o a lo mejor normalmente cuando dicen 30 por 30 por 30 nos imaginamos un cubo, ¿no? Pero imagínate escanear un cubo, pues es bien fácil, ¿no? O sea, ¿qué tipo de pieza? Normalmente te respondería que en general no nos tardaríamos más de 2 horas con toda y preparación. Gracias, maestro Romero. Tenemos más preguntas. Si la pieza es... Perdón, también dice, ¿y qué archivos se entregan para poder posteriormente maquinarla? Eso no lo respondí. ¿Qué archivos? Bueno, nosotros pudiéramos escanear la pieza y te damos un archivo STL. Un archivo STL lo puedes abrir en cualquier software CAD. Lo puedes visualizar. Maquinarlo, no sé si se pueda, pero imprimirlo estoy bien segurísimo que sí. Ese es si entregamos el STL. Nosotros también podemos entregar un archivo IGES o STEP en el cual solamente hacemos una reparación de la malla y te lo entregamos, ¿no? Esto es muy diferente entregar un archivo IGES y STEP a un STL, porque un STL es superficie y un archivo IGES o STEP ya es un sólido, ¿no? Digamos. Aparte de esos dos, también tenemos la opción de poder entregar un archivo paramétrico. El archivo paramétrico, nosotros lo llamamos a un archivo que puedas abrir, por ejemplo, en SolidWorks, que tenga todo el árbol de operaciones y tú puedas modificar cualquier operación de ese árbol de operaciones y realizar las modificaciones que tú desees, ¿no? A caso contrario, si tenemos un IGES o un STL, no los puedes modificar. Entonces, esos serían básicamente los 3 tipos de archivos que te pudiéramos llegar a entregar, y obviamente ese tipo de entrega va al tiempo y costo, ¿no? Que es lo que tú necesitas. Gracias, maestro Romero. La siguiente pregunta, si la pieza es cromada, ¿se puede escanear? Sí, actualmente han salido escáneres, obviamente un poco más caros, alrededor de unos 2 millones, en el que les da igual si la superficie es vidrio, si es aluminio, si es algún tipo de acabado, ellos lo pueden escanear. Y se puede escanear una pieza cromada con otros tipos de tecnologías, a lo mejor no tan caras, no tan robustas, pero sí se pudiera llegar a encontrar la manera de escanearlo. Nosotros, por ejemplo, para escanear vidrio, en el autobús que les mencioné, usamos papel contact, ¿no? Le dijimos al dueño, mira, ve, pon papel contact blanco y le reducimos el espesor y obtenemos la superficie. En piezas maquinadas, como les comento, hay que hacerlas mate. Nosotros las hacemos mate con un spray de óxido de zinc, pero pues, ha llegado, la verdad, ocasiones en las que hasta hemos usado talco para los pies, ¿no? Que es muy finito. La cubres, ¿no? Pequeño, algo rápido, y lo puedes hacer el escaneo. Entonces, el chiste es que si tu escáner no tiene la tecnología para detectar una pieza cromada,
hay diferentes técnicas para hacer esa pieza cromada mate y la puedas escanear. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Quien guste responderla. ¿Hay algún software que nos permita recorrer todos los procesos que se comentaron en la presentación? Diseño industrial, CAD, CAE y CAM para la realización de un producto. Como tal, sí hay software que te permite hacer, mira, diseño industrial es más una especialidad. Sí, el diseño industrial es una especialidad que tú llevas. Entonces, para diseño industrial necesitas software de CAD para plasmar lo que estás pensando, ¿no? Sí. Entonces, sí hay software que te permite hacer CAD, CAE, CAM, pero yo, al menos en mi experiencia, he tenido ejemplos. Sí, yo por ahí he ido a pláticas de software que hacen todo el proceso. No voy a decir marcas en esa respuesta porque no se trata de decir si es bueno o es malo, pero lo voy a ejemplificar con algo. Yo alguna vez vi un análisis que hacían de un disco de frenos de una moto con un software de CAD. Y ese software de CAD tiene su módulo de análisis estructural y también te permite hacer la parte del CAM. Sí, entonces la persona que nos daba la plática nos decía, miren, ustedes solo con que metan el diseño base, pongas una condición de carga y el software en automático te va a optimizar el diseño y te va a dar el código CAM. ¿Ok? Y al principio pareció excelente la idea, ¿sí? Pero había un experto en manufactura, ¿sí? Así sí preguntó, bueno, y ya cuando eso lo trasladas a una máquina, ¿sí es factible de hacer o qué tan barato es hacerlo? Hacía la pregunta. Entonces, ahí es donde entra ese pequeño bache tecnológico que yo veo, sí, desde mi punto de vista, en que sí hay software que te permite hacer todo el proceso, pero debes de saber, como yo dije en la presentación, qué vas a hacer. Y debes de tener un especialista, ¿sí? Tú puedes comprar el software que te haga todo el proceso, como acabo de decir. Incluso hay software que te hacen análisis topológicos, optimización de piezas, quitan material y te dan el menor material conservando las propiedades de resistencia mecánica, ¿sí? Pero cuando tú revisas la pieza, ¿sí? Y si tienes conocimiento de manufactura y de diseño, ves la pieza y dices, bueno, es que está bien que le quites de acá, pero a nivel manufactura, eso me implica partir la pieza, maquinarla y luego soldarla. Entonces, sí hay software, pero tienes que medir primero para qué lo vas a ocupar. Luego, si tienes el personal especializado que sepa interpretar lo que te va a dar el software. Yo siempre en mi época de analista y ahora que estoy un poco en la parte académica, yo siempre le digo a la gente, hay que ser ingenieros analistas y no capturistas. Eso me refiero al uso de software. Sí, podemos tener el mejor software, pero si realmente no sabemos qué le estamos metiendo y qué nos va a dar, no. Entonces sí hay software que te permite hacer todo el proceso. Yo conozco tres software. E incluso hay software que no lo hace directamente, pero que se puede enlazar. Sí, tiene módulos que se enlazan. Sí, entonces sí hay software, pero hay que tener cuidado qué nos da en todo el trayecto, ¿sí? Para que no sea una caja oscura y sepas en cada proceso qué te está haciendo. No te estoy diciendo que compres software para cada proceso, simplemente que hay que tener cuidado. Cuando se adquiera, leer bien qué te da y si tengo el personal que sepa interpretar lo que me da. ¿Sí? Pero sí hay software. Sí, sobre todo, perdón. Y sobre todo que cuando tienes un software que hace todo, no se especializa en casi nada, ¿no? Entonces, normalmente te van a decir, mira, este software te hace todo, pero el mejor para hacer elemento finito, no sé, es ¿no? Y tú, ok, entonces compro el que me hace todo y Ah, ok, sí, pero también el que hace los mejores maquinados es ¿no? Y tú, ok, necesitas ver, como comenta el maestro Iván, qué software se especializa en lo que necesitas, ¿no? Puedes tener uno que te cubra todo, pero si necesitas tener uno que sea muy bueno y que se especialice en algo, pues lo tienes que tener en consideración. Ya, perdón. Gracias.
Gracias por ampliar la respuesta, maestro Romero. Tenemos aquí otra. ¿El escaneo se puede utilizar para la inspección de piezas y qué precisión es factible? Sí, la hemos llegado a utilizar en inspección de piezas. ¿Y qué precisión es factible? Pues nosotros no hemos usado una más pequeña que 0.1 milímetro. La verdad, no nos han pedido servicios. Bueno, a lo mejor sí, pero no los cumplimos con piezas tan pequeñas, ¿no? ¿Y por qué no los cumplimos? Porque, por ejemplo, nos han llegado piezas que dicen, que necesito 10 micras, ¿no? Y tú, 10 micras. Pues ya pareces una CMM, ¿no? No hay, hasta donde yo sé, no hay tecnologías que igualen la precisión de una CMM. Y también al caso contrario, hemos hecho inspección de piezas con el escáner láser terrestre. Y, bueno, por ejemplo, les voy a contar un caso que tuvimos con una que hace, pues como tipo vagones de carga para alimentos y eso. Y nos pidió que quisiéramos hacer un escaneo dentro de uno de estos módulos, porque el cliente al que se lo vendieron les dijo que el volumen de carga no correspondía a lo que ellos habían dicho, ¿no? Entonces dijeron, ¿cuánto me cabe, no? Prácticamente. Entonces se hizo un escaneo, y el escaneo fue, pues básicamente en una base rectangular, ¿no? O sea, nada más era pues, las 4 paredes, el piso y el techo, no había nada. Entonces se cerraron las puertas, se hizo el escaneo, y con la nube de puntos se sacó la malla, y la malla nos decía que había partes o había secciones donde entre el piso y la pared no había 90 grados, había 89, 88, y entonces eso a todo lo largo de la pared le restaba volumen, ¿no? Le restaba volumen al cliente, porque decía, bueno, si yo le quiero meter a lo mejor 10 toneladas de, no sé, maíz, no me caben 10 toneladas, ¿no? Tú me dijiste que cabe eso. Entonces, se hizo ese escaneo, se les entregó el reporte de colorimetría, vieron en qué zonas tenían esa no perpendicularidad entre las paredes, y como iban por zonas, sabían qué personas y en qué áreas se habían hecho cada sección. Entonces, se hicieron alrededor de unos 10 escaneos en los que iban mejorando esa perpendicularidad, ¿no? Y finalmente, pues era una inspección de piezas a un nivel muy grande, pero sí se logró el objetivo, ¿no? Y bueno, creo que es una inspección de piezas muy grande que hemos hecho, y hemos hecho también inspección de piezas, pero no más de 1 milímetro de 0.1 milímetro de tolerancia que nos han pedido. Gracias, maestro Romero. Tenemos aquí otra pregunta. Ya nos ampliaron la primera sobre el software de manufactura digital. Comentan que si nos pueden dar ejemplos de las marcas comerciales y cuáles son las que se tienen en CIATEC. Ok. Como comenté yo hace rato, la manufactura digital son varios procesos, ¿no? Varios procesos. Entonces, nosotros en CIATEC tenemos sí, un núcleo de varias marcas que nos dan todo el proceso de la manufactura digital. Por ejemplo, en la parte del CAD/CAE diseño industrial usamos SolidWorks e Inventor. Pero, por ejemplo, también tenemos AutoCAD, pero eso es un requerimiento de Pemex específicamente, ¿no? Usamos la base de AutoCAD. Entonces, para la parte de CAD tenemos, como comenté, SolidWorks, Inventor. En la parte del CAE tenemos la plataforma ANSYS. Sí, creemos que es la más robusta en el mercado, abarca mucha multifísica, que se le llama actualmente. Sí, obviamente hay software igual de poderosos que el ANSYS, como comentaba Adán, pero son muy específicos, ¿sí? Hay software que sí es muy poderoso en la parte de elemento finito, ¿sí? Pero son muy específicos. Entonces nosotros tenemos toda la plataforma, o la mayor parte de la plataforma ANSYS para la parte del CAE, ¿sí? Tanto en estructuras como en termofluidos. El mismo ANSYS trae su propio modelador, pero como yo comenté hace rato, sí tenemos especialistas. Sí tenemos especialistas CAE, especialistas CAD, especialistas en diseño industrial.
sí, que nos vamos retroalimentando continuamente. En la parte de eventos discretos, ya lo mencionó Adán, tenemos la parte del Delmia Quest para eventos discretos. La parte de posgrado, si no estoy mal, tienen el FlexSim. Entonces, en la conjunción de todos esos elementos, podemos hacer toda la cadena, ¿sí? Parece disperso, pero nos funciona porque nosotros, aparte de dar servicio en la parte de manufactura virtual, en la parte de digitalización, también damos servicio a todo el CIATEC en la parte del CAD-CAE. Sí, somos la gerencia encargada de dar la parte de soporte al CAD-CAE y a los escaneados en otras áreas. Entonces, por eso es que tenemos una variedad más grande. Ahora bien, yo comentaba hace rato, si lo que buscas es un software que haga todo el proceso, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Ya no quería mencionar marcas, pero pues ya vamos a mencionar una. Delmia como tal, o FlexSim traen módulos, ¿sí? Que te permiten hacer diversos análisis de eventos discretos, de otro tipo de cuestiones de producción. Pero son módulos, o sea, no un solo módulo no te hace todo. SolidWorks tiene su propio módulo de elemento finito, por ejemplo, y de flujo de fluidos. ¿Sí? Pero no es que esté mal, sino que simplemente ciertos fenómenos no los puede hacer tan exacto como lo haría el ANSYS Fluent, por ejemplo, o el ANSYS estructural. Por eso yo remarco mucho. Tienes que saber en qué lo vas a ocupar. Si solo vas a hacer análisis de pequeñas vigas con 2 apoyos, ¿sí? O una viga en cantilever, o unos escalones con carga, que es una viga con 2 apoyos, pues ahí realmente no te conviene un software tipo ANSYS o tipo Abacus, por ejemplo, ¿no? Porque son muy poderosos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tienes que identificar con un diagnóstico para qué quieres todas las herramientas de manufactura virtual que tú vas a implementar. Porque igual y haces, lo que comentaba ahorita, igual y haces fabricación de escalones, ¿sí? Bueno, igual y el SolidWorks, por ejemplo, con su módulo estructural, te da para hacer ese análisis de vigas, ¿no? Donde pisa el cliente y es una viga, al final del día con una carga concentrada al centro. ¿Sí? Entonces no requieres un software tan poderoso. Pero si ya hablamos, por ejemplo, de la industria aeronáutica, industria automotriz, donde ya requieres análisis muy precisos, industria minera, petrolera, donde los análisis de flujo de fluidos ya no son monofásicos, sino ya tienes multifases, cambios de fase, transferencia de masa, transferencia de calor conjugada, y vas a diseñar ese equipo, ¿sí? Ahí sí ya requieres un software mucho más especializado, ¿ok? Entonces, es saber identificar bien qué haces, qué quieres y qué necesitas, lo que yo mencionaba hace rato, ¿no? Entonces sí hay software, pero siempre es importante saber para qué lo vamos a ocupar, porque nos pasa mucho, yo lo mencionaba. A veces las empresas llega el vendedor y te dice, no, pues tú con este software vas a hacer 20 operaciones. Ok, pero realmente yo necesito hacer 20 operaciones de lo que se me ofrece el software, o solo voy a usar 2 y me conviene un software un poquito más light, ¿no? Entonces sí es importante saber para qué lo quieres, y va de la mano también con lo que le preguntaban a Adán, la exactitud. Eso tiene que ver mucho con qué estás escaneando. Sí, hay piezas muy pequeñas que sí requieren exactitud, sobre todo en la industria aeronáutica, ¿no? Nos ha tocado ejemplos de industria aeronáutica donde la exactitud es muy precisa, pero para casos como los vagones del tren, bueno, se permite una desviación más grande, ¿no? Entonces hay que mediar qué vas a escanear y para qué lo quieres, ¿no? Entonces sí hay software. Yo daba 2 ejemplos ahorita. El SolidWorks trae sus módulos, te permite hacer muchas operaciones desde el dibujo, validación numérica, hasta su módulo trae un módulo del CAM. El NX también, NX de Siemens hace esas operaciones, pero son primeros módulos separados, es como si compraras software independiente. ¿Sí? ANSYS tiene la capacidad de hacer la parte del CAD, la parte del CAE, y se puede conectar también con la parte del CAM. Sí, tiene un módulo que te permite conectarte a la parte del CAM con Siemens. Entonces, te digo, ahí es evaluar qué módulos necesitas, qué quieres y qué esperas obtener de eso, ¿no? Yo comentaba, nosotros tenemos por ahí una metodología desarrollada en la unidad Aguascalientes para la industria automotriz que permite ir a las empresas y diagnosticarlas. Tú dices, bueno, yo quiero ser un Tier 1 en la industria, en la cadena del suministro automotriz. Bueno, ¿qué necesito? Entonces van los especialistas, incluyendo a los compañeros de industriales como Adán, como David,
hacen revisión de todo tu proceso, detectan puntos de mejora, si hay que hacer el escaneado para ver procesos de manufactura se hace, te hacemos el diagnóstico y ahora sí te decimos, mira, necesitas tal vez un software de CAD como necesitas cambiar la línea para allá, entonces te hacemos el diagnóstico y tú ya tienes una idea de puntualmente qué necesitas, ¿sí? Pero sí, o sea, contestando puntualmente la pregunta, sí existen software así, que te hace toda la parte de todo el proceso, ¿no? Gracias al maestro Juárez. Tenemos aquí un comentario. Muchas gracias por la presentación de los maestros. La información fue muy valiosa y la pregunta es, en la maestría de manufactura avanzada de CIATEC, ¿se puede tener una materia de especialidad en lo que ustedes son especialistas? Sí, de hecho en la maestría de manufactura avanzada creo que está el tópico de manufactura avanzada como tal. No sé si 1 y 2. Y está la parte de la materia de análisis por elemento finito y métodos numéricos, que tiene que ver un poquito con eso, pero más la parte de elemento finito en la parte del CAE y en la parte de eventos discretos, la parte de manufactura, si no estoy mal, Adán, ¿verdad? Así es, hay una materia especial para la simulación de eventos discretos y el software que utilizan es Flexi. Y en la parte de elemento finito, el ANSYS. Y al margen de eso, dependiendo tu tema de tesis, y por ejemplo, en el caso de nosotros, y hablo por el grupo de manufactura virtual, si el alumno tiene un tópico que desde elemento finito o de flujo de fluidos, nosotros procuramos darles esa capacitación también para que puedan resolver su tema de tesis. Si nos ha tocado alumnos, o en mi caso muy particular, que tienen una problemática de transferencia de calor o flujo de fluidos, bueno, les damos en su preparación, ya en el desarrollo de la tesis, cierta asesoría para que puedan usar software especializado para hacer la solución de esos problemas. Les complementamos la formación académica, vamos, sí, con la experiencia que podamos tener nosotros. Gracias. Tenemos más preguntas. La siguiente, para el escaneo de las instalaciones grandes, ¿qué precisión tiene el equipo que ustedes utilizan? Y si es factible de utilizar, por ejemplo, para levantamientos en aeropuertos, en pistas y sus alrededores. Sí, de hecho, se han escaneado también parte de aeropuertos y pistas, como el de Mérida, tenemos la 9 puntos. ¿Y qué precisión? Bueno, si nosotros te decimos la precisión, yo te voy a decir que es muy variable. Nosotros hemos detectado una precisión de, pues sin mentir, como de unos 5 milímetros cada 50 metros. Depende de qué áreas, ¿no? Si nos vamos al datasheet del equipo, te va a decir que tiene una precisión, una precisión de 2 milímetros y con 5 sigma, ¿no? Y te vas al asterisco y dice, bueno, prueba realizada en laboratorio, con temperatura controlada, superficies blancas, o sea, todo ideal, ¿no? Y tú, bueno, pero pues, por ejemplo, si me voy al aeropuerto, donde no todo va a estar quieto, no todo va a tener un acabado mate, no todo va a tener una temperatura controlada, ¿no? Entonces, todos esos tipos de variables afectan el tipo de escaneo. Y sí se ha escaneado también pistas. Ahí, ¿qué pasa? Pues tienes un tiempo límite, ¿no? Para escanear, porque pues ahí te viene el avión, ¿no? Por ejemplo, a mí me da risa que hay una serie que se llama La Ley y el Orden y Unidad de Víctimas Especiales, y vi que usaron el escáner láser terrestre para hacer para tomar una nube de puntos de la zona de homicidio, ¿no? Y dije, bueno, pues es una cosa que se puede hacer. Pero ponen a las personas ahí, ¿no? Y dicen, mira, ven, vas a la nube de puntos, aquí estuvo la persona, y tú así como de, no, así no funciona. A menos que hayas tomado el escaneo de asesinato mientras lo hacía, vas a tener una nube de puntos con las personas que se encuentran ahí, ¿no? De otro caso, pues es incongruente eso. También pasa, por ejemplo, que cuando vamos a hacer un escaneo, por ejemplo, pasó cuando se hizo el de Golfo, llega personal de Pemex y se pone enfrente del equipo y te dice, ¿y qué estás haciendo? Y estás escaneando, ¿no? Y el láser ahí le está dando en los ojos, ¿no? Y pues esa toma a ti ya no te va a servir porque va a salir su cara, ¿no?
o se va a ver cómo camina enfrente del equipo y se va a ver como tipo flash. Entonces, en instalaciones grandes es necesario que las zonas estén libres, ¿no? Y casi siempre cuando vamos a escanear, les pedimos que sea en el horario de comida o un horario en el que no haya muchas personas para que los escaneos en espacios libres salgan bien. Muchas gracias. Tenemos espacio para más preguntas. La siguiente es, ¿hay software libre para el diseño en 3 dimensiones? Sí, bueno, yo conozco Blender, FreeCAD, como software libre. Obviamente, como cualquier software libre, incluyendo los de CAE, como OpenFOAM y ese tipo de software, requieren conocimientos de programación. Sí, no es tan poderoso como un software comercial. Sí, por eso se hacen caros. Tú necesitas hacer la programación de ciertas funciones, necesitas conocer a priori, a veces en C++ es el código, actualmente Python, ¿no? Entonces necesitas conocer programación para que puedas explotar realmente bien esos software, ¿no? Porque vienen limitados. Si no, imagínate, se acabaría la industria del software comercial. Pero sí existe, te digo, al menos yo, Blender y FreeCAD, no sé, Adán, no sé algo más, pero yo conozco esos dos. Sí, tienes razón. Luego cuando los softwares son gratis, por ejemplo, SketchUp, pues sus funciones son muy básicas, ¿no? Y te dicen, oye, es que SketchUp no hace esto. No, sí, tienes el Pro. Y tú, oh, bueno, entonces no es tan gratis, ¿no? En ingeniería inversa, que yo sepa, no hay software gratuito. Lo único que puedes encontrar es una prueba gratuita de 15 días en la que Geomagic te da el software y tienes 15 días para usarlo libremente, ¿no? Tienes todas las capacidades. La última pregunta, ¿los servicios de escaneo, el entregable es compatible con SolidWorks? Porque es el que su servidor utiliza. Así es compatible como con software, CATIA, el de CIMET, Solid Edge me parece que se llama, SolidWorks. Y sí, de hecho, nosotros casi todos los archivos paramétricos que hemos hecho y entregado ha sido en SolidWorks. Así que si quiere un archivo paramétrico, sí le serviría. Muy bien, cerramos con esta última pregunta, la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente a los maestros Iván Juárez y el maestro Romero por esta interesante y muy amena conferencia. Bueno, las preguntas fueron contestadas en su totalidad. A continuación, cedo la palabra a la ingeniera Sandra Rascón, quien les dará un breve mensaje. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente yo. Aquí mi nombre es Sandra Rascón. Nuevamente soy encargada del área de vinculación de CIATEC Unidad Jalisco. Para solicitar cursos, talleres y proyectos o dudas específicas de cómo trabajamos en CIATEC y cómo nos podemos vincular con la empresa, favor de hacerme llegar un mail a mi mail sandra.rascon@ciatec.mx y yo me pongo en contacto con ustedes. Ahora también tenemos la novedad de que aquí a las empresas que están ubicadas en Jalisco se abrió una convocatoria nueva de parte del COECILJAL, el cual trae muchos beneficios para proyectos innovadores. Si a alguno de ustedes le interesa, a favor de ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto le informamos de qué se trata. Y pues es todo. Muchas gracias por atender estas jornadas y la semana que entra pues estaremos saltándonos esa semana porque no tenemos conferencia, pero el día 20 los esperamos con la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, pues les agradecemos a todos su asistencia en este 6º webinar. Los invitamos a inscribirse en la siguiente conferencia que tiene como título Desarrollo de máquinas especiales hechas en México. Se llevará a cabo el siguiente martes 20 de octubre a las 16 horas. También los invitamos a que pasen esta invitación de jornadas de innovación con todas las personas a las que ustedes consideren les pueda ser de interés. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Gracias a todos. Gracias. Estimados panelistas, por favor de cerrar sus cámaras para cerrar la sesión y finalizarla. Gracias.